Hola, bienvenidos. Como siempre es un placer enorme que esté del otro lado de la pantalla y acompañando a Identidad nuevamente. En el día de hoy es un programa que a mí me da mucho gusto también poder presentarles porque tiene que ver con una persona que ama la ciudad, que transita los medios de comunicación desde hace muchos años y además la ennoblece cada día. Tiene una impronta muy particular, tiene una personalidad muy definida y además acerca a los distintos medios porque de una u otra manera ha pasado y sigue haciéndolo actualmente. Así que esta noche vamos a conversar con Danilo Graciuti. Y como todas las cosas, de alguna manera hay un inicio que indica que esta actividad va gestándose dentro de uno. En el caso de Danilo tuvo que ver con esto que empezó como un juego, con imitar, con armar casi una propaladora dentro de su casa, cosa que después sí le sucedió. Así que nos habla de sus inicios, de sus ganas, de cómo casi por casualidad, pero sin embargo, todas las casualidades tienen también una causalidad. Si vos me preguntarías cómo me definiría, diría que casi un todoterreno, porque debo confesar que no tengo preparación académica, así que todo ha sido hecho a pulmón y trato de adaptarme a cada circunstancia con idoneidad, porque eso uno es un idóneo. Y bueno, con respeto hacia el trabajo que se me encarga, bueno, ya con muchos años, casi sin pensarlo, llegué a esto, aunque desde muy niño ya tenía mucho aprecio por lo que era la radiodifusión y esto de las propaladoras, que en aquel tiempo no abundaban, pero que existían en Sunchales. Te hablo de más de 40 años o más aún, siendo niño, repito. Yo me acuerdo que jugaba en la vieja casona de mis viejos, colocando embudos en los árboles, simulando las bocinas, y las unía con un hilo, y en el otro extremo, con una especie de micrófono, vociferaba cosas, ¿no?, de lo que yo escuchaba que pasaban por la calle en aquel entonces, ¿no?, los vendedores ambulantes fundamentalmente, claro, y demás. Sus padres, su infancia maravillosa, los recuerdos que tienen que ver con el Club Deportivo Libertad y también con ese afán de acercarse a quien ponía música, a quien también podía hacer oír los mensajes allí en el entorno de esta institución. Así que lo fueron marcando de a poquito, despacito. Él lo sigue narrando así. Sin querer, en una oportunidad, yo ya estaba incorporado a lo que era la publicidad del Club Libertad, de Opol. Don Eric Marquínez era el corresponsal de LT28, fundamentalmente para Corporación Deportiva Líder de don Leonelo Vélez, y me sugirió, él quería retirarse y sugirió mi nombre, y ahí lo aceptaron, y a partir de allí ya no tuve más descanso, y hasta llegar a esto con todo
los intermedios que se conocen, ¿no? Apenas una radio eléctrica que costaba mucho entender, porque eran las onda larga y onda corta, claro. Así que épocas en donde el suministro de la energía, bueno, estoy delatando que soy demasiado viejita, ¿no? No, pero en el barrio no había energía eléctrica a las 24 horas, llegaba la medianoche y se interrumpía. De cualquier manera, era en la época de la vieja Radio El Mundo, con el Glostora Tango Club, con los Pérez García, de esa época. ¿Y a vos te gustaba? Me gustaba mucho. En realidad era lo único que había, lo dijiste vos recién, no había televisión, nada. Así que mi familia era lo único que tenía como distracción, y yo también, en aquella época, la adolescencia era como que asomaba un poquitito más avanzada que ahora. Hasta los 13, 14 años había un apego muy importante hacia los padres, incluso en la salida de fin de año, de fin de semana y demás. Así es entonces que así fui creciendo hasta que a los 20, 21 años se me presentó esta oportunidad, como te decía, claro. Primero en el Club Libertad y después a través de la radio, y a partir de allí en casi todos los medios que existen o que existieron aquí en Sunchales. Apenas recuerdo, por ejemplo, claro, eran algunos de los pocos programas que existían. A nivel regional, muy poco, tal vez en Santa Fe, pero yo no recuerdo alguna emisora de Santa Fe. Sí, por ejemplo, alguna emisora rosarina. Había un programa que iba los domingos a la mañana, Almacén La Candelaria. Y en cuanto a Buenos Aires, en cuanto al Glostora Tango Club o los Pérez García, estaba Rafael Díaz Gallardo, por ejemplo, una persona que yo recuerdo de haberla escuchado. Claro. Apenas creo que la vi un par de veces en fotografía. Después ya cuando fui creciendo, sí, siempre me hice de algunos referentes, porque no eran demasiado tampoco, no proliferaban las emisoras, los medios, los periodistas. Inclusive era hecho todo a pulmón prácticamente. Sí, casi no existía ni la carrera, claro. Ni la carrera de periodista. Así que, bueno, sí, Fontana, Larrea, Carrizo, con quien en primera instancia no tenía demasiado simpatía, porque lo veía Antonio como una persona así un tanto enérgica, no tan simpática. Sin embargo, cuestiones de trabajo me llevaron a tener que mantener una relación durante mucho tiempo con él, y ahí fui donde me di cuenta que me había equivocado y que la persona era otra. Guardo un enorme recuerdo y agradecimiento hacia Antonio Carrizo, que por estos días está cumpliendo años, a pesar de que lamentablemente no está en un buen estado de salud. Pero sí, me ha enseñado mucho, inclusive a mí, he valorado una ayuda que ha hecho con mi familia, cosas que te deja este transitar por distintos medios, ¿no? Y que inclusive en la faz laboral, que me ha permitido también relacionarme con mucha gente. Sí, en realidad eran épocas de ya lo que es Opol, puntualmente lo que decís vos en el club, ya era una especie de subcomisión, una organización publicitaria armada, donde también se trabajaba en favor del club, sin ningún tipo de rédito. Recuerdo yo organizar eventos para conseguir dinero y tener la posibilidad de incorporar equipamiento técnico. En aquellos momentos estaban muy en auge los bailes en Sunchales, en los dos clubes, pero claro, no había tanta exigencia, o sí, y nosotros teníamos que adaptarnos a esa exigencia en cuanto a la parte técnica. Había que tener todos los elementos para las orquestas zonales que hacían la apertura de cada baile, hasta los números fuertes. Yo recuerdo haber presentado a Palito Ortega, Helio Roca, Los Náufragos, cuando estaba en auge Susana Jiménez con el famoso El Shock. Bueno, todo se hacía con equipamiento propio del club, ¿cierto? Uno lo recuerda ahora y no le encuentra explicación, claro, porque eran dos parlamentitos colgados en cada extremo del salón, nada de tener monitores o retornos, como se dice. Y venían y se adaptaban y cantaban con esos elementos, ¿no? Te conté la historia del comienzo de los embudos, sí. Y yo en ese entonces, hasta los casi 11 años, viví en calle Avellaneda, casi Rivadavia, en el barrio de la Curtiembre, como le decían. ¿Cerca del Codito? Exactamente, cerca del Codito. Y después me mudé en
domicilio de mis padres, aquí en 25 de mayo, cerca de mi casa. Y bueno, iba allá, tenía 20, 21 años, yo iba al club y me encontré casi sin ser amigo, con Toti Vivas. Él era el encargado de poner música todas las tardes en el club, era grabada con esos obsoletos grabadores enormes y los discos de pasta. Este muchacho, yo veía lo que hacía y me invitó para que esté cerca, hasta que él consiguió un trabajo y tuvo que, como era en turno, tuvo que descartar esta posibilidad de trabajar en Opol, y me dice: che, si a vos te interesa, yo menciono tu nombre. Y le dije: sí, yo sin saber, una irresponsabilidad total. Así que eso fue, y claro, sí, ya era grande, digo, 20 años, pero está bien, pero no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo lo único que sabía que el disco era redondo. Así que en un par de días hice la publicidad, que estaban colocadas los altavoces arriba del techo del salón parabólico y el primer sábado ya había un acontecimiento y me invitaron para que hable, y yo les dije, así como hubiese podido decir que no, dije que sí, y ahí ese fue mi arranque, sin pensar. Era un baile, no lo tengo presente, pero era un baile con algunas de estas figuras. Bueno, a partir de allí hemos casado, he acompañado bodas matrimoniales de mucha gente, porque había que musicalizar esa fiesta. Nosotros trabajábamos, éramos integrantes del club, y bueno, así, mi esposa, por ejemplo, me conoció poniendo música en una fiesta, así que no tiene que sorprenderse, o fue mi gran compañera en todo este tipo de cuestiones, de soportar esto que para mí era un trabajo, ¿verdad? Desde el primer amistad deportiva, cuando se jugaba en cancha al aire libre en Libertad, se usaba el salón del Club Atlético Unión frente a la plaza y se cableaba todo un cable de un extremo al otro, y con un parlantito que oficiaba de transmisor se pasaba de una cancha a la otra los resultados. No te puedo creer. Eso, así ¿Pero eso empezamos. queda más de en casa? Y sí, teníamos un asesoramiento. Yo recuerdo haber ido con Lolo Lucato, con Horacio Keller, con Juanjo. Lolo y Horacio tenían motos, así que nos íbamos los sábados después de 12 a la tarde, conseguíamos un llamado telefónico y en un comercio proveedor de estos elementos íbamos a elegir para saber dónde invertir el dinero que juntábamos para tratar de mejorar el equipamiento. Nos íbamos en moto Rafaela. No te puedo creer. Sí. Believe in love. Supermercado Wendy te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o hacé tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wendy te espera. Te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Desde aquel tiempo, pero desde otro lugar. Ese médico que me acompañó ayer se refleja en los médicos
que me acompañan hoy, con la misma dedicación y el mismo profesionalismo, cuidan de mí y me ayudan a enfrentar los cambios de cada etapa de mi vida. Y ahora, mis hijos y mis nietos disfrutan de esta seguridad tan preciada. Somos Clínicas Sunchales. Nuestra experiencia es su tranquilidad. Ingresá a www.consejosunchales.gov.ar. Conocé la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales, reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejercé tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810 444 Salud. Pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad. Tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas, a una escuela en lo más árido de Purmamarca. Llevamos el agua de las cataratas del Iguazú a la ciudad de Buenos Aires. Llevamos el aroma del café de Brasil al intenso calor de Asunción. Llevamos la nieve de Ushuaia y a una Curitiba sin mar llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen. Nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Su primera actividad laboral, el ingreso luego en Sancor Seguros, estos 11 años que transita en ese sitio y cómo luego, hablando todavía de casualidades, va a ingresar en otra empresa de la ciudad y ahí sí empieza a desarrollarse como un periodista todoterreno, diría yo, a todo pulmón, pero que lo lleva como en la sangre. Prácticamente coincidió. Yo estuve trabajando en Sancor Seguros en forma esporádica, después del mismo modo en Sancor Cool, después me integré a las filas de Sancor Seguros, estuve durante 11 años y medio. Ese coincidió a los 20 años, cuando yo tuve mi libreta cívica, libreta de enrolamiento firmada, exceptuado el servicio militar por número bajo, ahí me permitieron ingresar. Entonces, pero ya tenía 20 años. Ingresé a Sancor Seguro prácticamente en el mismo tiempo que ingresé al Club Libertad. Después, además de esta tarea de sonidista, de locución, estuve integrado a la administración del club, estuve durante un periodo hasta el año 1976, que fue el año en que me casé, como gerente del club, o sea que pasé por todas las etapas. Si me permití la expresión, no le hice asco a lo que me ofrecían, y yo me consideraba
estaba en condiciones de ofrecerlo y de volver con trabajo, yo lo aceptaba y lo hacía. Yo ya teníamos con los equipos de sonido del club la posibilidad de atender acontecimientos de distintas empresas, no solamente en el club, sino salir fuera de ella. Y de ese modo también surgió la relación con Sancor Lácteos, y fue así que me vinieron a buscar en épocas en que no se permitía o se decía que no estaba bien visto el traspaso de un empleado o que las empresas se quitasen un empleado. Y cuando a mí me sugieren la incorporación a Sancor, le digo, sí, pero no está permitido, vos quedate tranquilo. Y tenían todo arreglado, lo habían hecho todo, o sea, ya tenían solucionado el tema, faltaba nomás que yo diga que sí. Así que es el motivo por el cual se originó mi traslado del sector administrativo a Sancor para hacer un programa de radio que suplía a otro que había tenido muchísimo auge, muy recordado inclusive ahora por gente de edad. Y bueno, yo tenía que viajar a Buenos Aires cada 15 días porque contenía un tema editorial que era grabado por Antonio Carrizo en Radio Rivadavia, primero, después en Radio Nacional y después la vuelta a Radio Rivadavia. Así que ese tipo de viaje yo lo comencé a hacerlo como primera tarea, pero después ya los viajes se sucedían por la relación o el trabajo que yo desarrollaba en relaciones públicas y demás, ¿no? Con la presentación de distintos actos. O sea que el lanzamiento mío fue en el Club Libertad, después en LT28. Claro, que también en LT28 bueno, con Vélez. Ahí fue donde intervino Marquines, en la relación con LT28. Además de ser el corresponsal, con Juan Carlos Rosso llegamos a tener un micro que iba 2 veces por semana, lo recuerdo bien, dedicado a la parte deportiva, Cañonazos Deportivos, haciendo referencia a este símbolo que tenía la ciudad por entonces. Y bueno, también el trabajo con Líder Publicitaria, que era el de la transmisión de carreras de motocross, es decir, todo siempre relacionado con esto. En realidad siempre he trabajado mucho, pero siempre en lo que me ha gustado. Trato de adaptar con idoneidad a todo tipo de tarea, porque también debo recordar que estando aún en Sancor Seguros, se pergeñó la idea de tener un semanario que fue El Eco, así que en esta última etapa, porque tuvo varios, pero en esta última etapa cuando resurgió, junto con Rodo Mareto, con Rubén Girón, con Carlos Jensen, con Tito Ponce, con el Cholo Casina, dentro del mismo Sancor Seguros, elaboramos los artículos, lo escribíamos en las primeras computadoras, en algunos casos con máquinas de escribir eléctrica, había que hacer el recorte y efectuar la pegatina. Y esos fueron los comienzos del Eco, estando yo aún en Sancor Seguros. Después se produce mi incorporación a Sancor y el surgimiento de Meridiano como señal de cable, de circuito cerrado. Aún todavía no estaba identificado como Canal 4. Bueno, ahí yo también tengo algo que ver con la participación de Eldo Alasia, por ejemplo, como camarógrafo. Ya cuando se estableció la señal y el compromiso de generar una programación ya efectiva, yo por aquel entonces ya comenzaba a viajar mucho por Sancor y no podía asumir el compromiso porque no me daban los tiempos, estaba mucho tiempo fuera de la ciudad, entonces tuve que renunciar, pero también participé del lanzamiento. Sí, me acuerdo. Siempre me ha gustado esto de las relaciones humanas, pero por ejemplo, Buenos Aires para mí fue toda una novedad hasta los 25 años. Yo recién conocí la ciudad de Buenos Aires por culpa y gracia de mi amado River Plate. Eran épocas de vaca flaca, no ganábamos nunca. Se produjo al fin la posibilidad, después de 18 años, de obtener un campeonato, y con un compañero de trabajo en Sancor Seguro dijimos, si llega primero, vamos a verlo. Bueno, viajamos a Buenos Aires, estuvimos 20 días instalados allá, las últimas 4 fechas de ese campeonato. Yo lo pasé en Buenos Aires y fue la oportunidad de conocerlo. Es más, nosotros llegábamos con el micro y como no conocíamos, el otro muchacho que me acompañaba, el otro amigo que me acompañaba tampoco conocía Buenos Aires y temíamos
de que nos lleven a cualquier destino. Así que caminamos como preguntamos cuántas cuadras había de tal lugar hasta el hotel que nos íbamos a alojar, y eran más de 30. Bueno, nosotros con nuestra valijita caminamos un día hasta llegar, conocer un poco las inmediaciones, y a partir de allí, sí, bueno, ese fue el conocimiento de Buenos Aires. Mi segundo viaje fue cuando contraje matrimonio, porque, bueno, fue una escala rumbo al sur argentino. Así que cuando yo llegué para cumplir estas funciones, también no me sobraba demasiado. Y el primer día llegué, me acuerdo que el primer viaje lo hicimos en auto, así que mi superior me acompañó hasta la radio y me dice, bueno, quédate aquí y ya te va a atender. Y bueno, ¿quién hay de Sancor? Digo, soy yo. Dice, bueno, espera un poco, hijo. Así ese fue el recibimiento, y de a poquito nos fuimos metiendo. Y bueno, y como yo no era en principio la única tarea que tenía asignada era esta de obtener la grabación, los traslados no eran tan frecuentes como ahora. Había uno a la mañana, uno a la noche, para un destino o para otro. Así que yo me perdía el día estando en Buenos Aires simplemente y tener ocupado media hora o un poquito más. Y como me gustaba tanto la radio, yo a esa espera la hacía en la radio, y me permitieron, porque al fin y al cabo son como nosotros. Nosotros ahora nos ocurre, ¿o no, Moni? El hecho de que viene alguien desconocido y le parece que... Y está en nuestra radio, está en nuestro canal, está en nuestro diario, y para ellos todo una novedad, una sorpresa, los ojos grandes que abren. Bueno, esos mismos ojos grandes los tuve yo en esos primeros viajes que hice a Buenos Aires, y que me permitieron, como lo decía antes, vincularme con muchísima gente. Bueno, mientras iba, por supuesto, desarrollándose profesionalmente, aparecieron las oportunidades de conocer gente que actuó de alguna manera como referente. Tal es el caso de Antonio Carrizo, que tuvo, digamos, una relación muy especial y muy particular con Danilo en distintos momentos, y en estos viajes constantes a Buenos Aires que realizaba. Él nos va a contar por qué y para qué, y el vínculo que se creó a través de tener que viajar y comunicarse, entrar a Radio Rivadavia y conocer también, por ejemplo, a Héctor Larrea, a Cacho Fontana. Pero vamos a brevemente también referenciar la vida de Antonio Carrizo. Yo nací el 15 de septiembre de 1926 en General Villegas. Empecé a trabajar en una propaladora con los parlantes en las cornisas, y era un buen locutor, era bastante ingenioso. Transmitía 2 horas, 2 horas y media todas las tardes, en muchos pueblos. Ya no hay más eso. Las FM terminaron con eso. Estuve 12, 13 años, 15 años en Radio El Mundo. Fui director artístico, fue a mi casa, ¿viste? Maipú 555. Yo cuando voy al centro, entro un rato a Radio Nacional, que está ahora, para ver mi casa, ¿viste? La lectura enriqueció mi profesión, me sirvió para ponerle alguna florcita en las esquinas del pañuelo. Mi profesión me permitió conocer gente, conocerlos a ustedes, estar aquí charlando. Entonces yo no puedo abominar ni de la lectura, porque soy un hombre de la farándula, ni de la farándula, porque soy un hombre que va a las librerías y lo tutean. Bueno, por ejemplo, en una oportunidad, yo nunca estuve me gusta todo, pero no tan cercano al arte, por ejemplo, al baile, a la cultura. Y en una oportunidad estaba en radio y estaba Eleonora Casano. Y me dice, ¿la conocés, no? Sí, yo claro, el pícaro. Dice, bueno, Eleonora te quiere saludar. Y bueno, yo estuve charlando, dialogué, y cuando se fue, ¿Eleonora quién? Le pregunté, una cosa de esa como...
Graciela Borges en Radio Nacional, con Calabró, por ejemplo, eran los tiempos en que grababan para la televisión El Contra, y había una superposición, porque estaba a la mañana Larrea, al mediodía estaba Fontana, estaba Carrizo después, y bueno, yo me los veía todos porque no tenía otra cosa que hacer, me instalaba en la radio y charlaba con ellos, con los operadores de turno, con los locutores comerciales, con ellos charlaba, y con el caso de Calabró, claro, lo nuestro era muy esporádico y yo le informaba que viajaba, o él sabía que yo llegaba, pero también tenía su compromiso para con la televisión. Decía, ¿a qué hora volvés? Y digo, no, hasta las 7 de la tarde. Bueno, dice, acompañanos, vení, vos no tenés que opinar, vos escuchá nomás. Y nos sentábamos en el bar de la esquina, en Arenales y Peña, Carrizo y Calabró. Entonces, a mano alzada sí anotaban algunas cosas para desarrollar y para efectuar la prueba, lo que era el libreto del programa, y yo ahí compartiendo un cafecito con ellos, y por ahí me dijeron, ¿y qué te parece? ¿Puede andar o no? Y yo, ¿qué iba a decirle? Claro, ¿qué iba a decirle? No, muchísimas personas. En los años previos a la celebración de los 50 años de Sancor, eran mucho más frecuentes las atenciones, las exposiciones de Palermo, desde el armado de los stands hasta la atención. Yo, por este tema del programa de radio que desarrollaba, también me convocaban autoridades que tenían relación con Sancor, así que hacía la locución en los actos importantes, el Día de la Cooperación en Buenos Aires, Central, bueno, durante más de 10 años lo desarrollé yo. Te decía, en oportunidad del cincuentenario de Sancor se inauguró el Centro de Salud de Asociación Mutual, con la asistencia del doctor Alfonsín. Se hizo el acto protocolar donde funcionaba el centro de salud, y para la noche se habían invitado, recuerdo siempre, más de 1.400 productores habían viajado de toda la zona de Sancor, que estaban alojados en más de 20 hoteles, y nosotros teníamos que repasar, ir a hotel por hotel a ver si necesitaban algo, si estaban correctamente alojados, y además de todo el otro trabajo. Bueno, terminó el acto protocolar, se hacía en Vicente López la celebración gastronómica, como siempre ocurre, y hubo un error en la comunicación hacia el presidente de la Nación, fue el primero que llegó. Y por supuesto, yo como estaba también trabajando, fui primero que los invitados, pero cuando llego me dicen, ahí está el doctor Alfonsín esperando a que lo atiendan. Y yo lo tomé de los empresarios gastronómicos como que era una burla, yo había una broma, porque en realidad había tenido mucho contacto con ellos, uno se va haciendo amigo. Y dice, no, vení, que es verdad. Y así que fui hacia un reservado que había y estaba el doctor Alfonsín. Y tuve un largo tiempo, una larga charla con él. En realidad estamos tratando de entretenernos mutuamente, porque dice, no, a mí me dijeron, había equivocado el horario. Estaba bien informado, pero había equivocado el horario de asistencia, así que con el agente de su ceremonial y todo compartimos un rato muy extenso hasta que comenzó todo, y llegó el momento en que él también se retiró antes, porque así como asistía por un compromiso que tenía con la autoridad de la empresa, también tenía otros, así que se quedó un rato, y la mayor parte del tiempo estuvo conmigo. Y si bien yo era locutor y demás, por supuesto, había temas que escapaban a mi conocimiento, así que no fue fácil, pero la persona le hizo sumamente agradable la charla, porque realmente un personaje. Sí, evidentemente, lo que pasa es que era muy frecuente ese tipo de encuentros con el ceremonial de cada provincia donde estaba involucrado Sancor, o del mismo ceremonial de la Nación. Entonces nos permitía pedir información de dónde uno se podía capacitar, porque en esto tampoco, repito, yo no tengo preparación académica, lo fui haciendo a través de cursos que me brindaba la empresa, cursos internacionales, muchos de ellos he participado en una cantidad infinita, y de todos por supuesto que se aprende, pero además le preguntaba a los involucrados dónde, y yo te efectuaba una recomendación, y entonces ya como que uno hablaba el mismo idioma. Pero por supuesto, una primera, una segunda vez, casi una tercera, después uno le encuentra la vuelta, porque es como que, siempre lo digo, y ahora me encuentro con los chicos que están asomando y realizando esta tarea, y me dicen, nos cambian a cada rato, quédate tranquilo, que esto es una rueda, da vuelta, cuando terminen y esté a punto de comenzar el acto, se va a hacer del modo que ustedes lo organizaron, porque es así.
tienen que justificar su presencia. Entonces te corren una coma, no, la bandera va aquí, no, el himno este primero, no, que hable primero. Sí, dice, pero entonces van cambiando. Y cuando termina de ordenarse todo, vos buscás el borrador, el primer borrador al definitivo y es tal cual. Pero en el medio hubo todo ese trastorno. Believe in love. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen. Nosotros estamos. Mutual Libertad. Una mutual para todos. Ingresá a www.consejosunchales.gov.ar. Conocé la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales, reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejercé tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Pura, rica y natural, 100% saludable. Mineralia es el agua que le das a tu familia porque a ellos siempre le das lo mejor. Envasada y procesada bajo altos estándares de calidad. Tiene los minerales necesarios para que lleves una vida sana. Y lo bueno es que la encontrás en 5 presentaciones para que la disfrutes cuando y donde quieras. Mineralia, damos lo mejor. Supermercado Wendy te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o hacé tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wendy te espera. Te espera. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810 444 Salud. Nuestro compromiso, velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. Believe in love. Primero fue Opol, la propaladora, conducir los bailes, conducir los actos,
hacer micros radiales, tener su propio programa y además que todo, con los años, su propio equipo de sonido, animar en distintas fiestas, distintos acontecimientos. Por eso digo yo, Danilo todoterreno, cuerpo y alma de periodista, sin los estudios formales, que además en aquella época era muy difícil poder realizarlos, pero sí cursos, hasta algunos internacionales que realizó de la mano de la empresa, que en ese momento lo tenía formando parte de su departamento de comunicación y relaciones públicas, donde se desempeñó de manera brillante durante muchísimos años. Claro, bueno, para los bailes comunes, los bailes de jerarquía con primera figuras, era el escenario tal cual estaba pintado, ornamentado para toda la temporada de verano. Pero para el carnaval sí se esmeraban todo para hacer una escenografía muy particular. Se trabajaba en el monte, el club, durante muchas noches, largas noches, para dejarlo de la mejor forma. Y bueno, esa fue casi la última etapa. Yo recuerdo de la existencia de esos escenarios porque inclusive, aún viviendo en el otro barrio, mis padres venían a los bailes, yo los acompañaba y me acuerdo de esa ornamentación. Ya en mi etapa, cuando me incorporé, es como que prácticamente quedaba solamente el escenario. La primera cabina, el primer trabajo que yo hice en Libertad fue en el viejo escenario. Estaba el escenario para la actuación de la orquesta y en la parte posterior un espacio para la colocación de los equipos. Fíjate el modo de trabajo. Ahora se trabaja frente al escenario con mangueras a una distancia prudencial para tener el correcto sonido y demás. Antes había entre la pared medianera, entre el escenario y esa piecita que yo te cuento, había un agujero por el cual pasaban los cables de los micrófonos, de la corriente, o sea que se atendía desde ahí atrás sin ver lo que pasaba en el frente. Esa era la forma en que se atendía. Digo, bueno, ese fue el comienzo. Recuerdo que en Opol era un grupo muy numeroso y que cerca del club estaba, por ejemplo, Mimi Ardú. Ella era una integrante también de Opol, que nos ayudaba. Bueno, era un grupo de amigos. Y así transcurría el tiempo hasta que, bueno, la construcción del salón, el tema del mal tiempo, entonces ya todo se trasladaba bajo techo. O bien recuerdo aquellos bailes de carnaval que no terminaban solamente primero empezaban en el centro, en la avenida, con los corsos, claro, donde cada club, cada institución ponía su reina, su candidata. Y sus comparsas. Y digo, me tocó hasta hace poco inclusive estar trabajando como conductor en los carnavales actuales, y digo, ¿cómo se diferencian de aquel entonces? Porque en aquel entonces había simplemente bocinas colocadas como altavoces y las comparsas avanzaban de una mano una y de la otra mano la otra y el público en el medio que se cruzaba. Y ahora hay tantos detalles que se cuidan que se transforman en aburridos, porque pasa el primer bailarín y después tenés que esperar que termine. Son épocas, sí. Pero en aquel tiempo que el sonido no acompañaba, sin embargo, y se golpeaba y se gritaba y se alentaba y el público, era muy lindo. Bueno, después de la avenida se venían cada uno al club, había una competencia también, Unión, Libertad, Libertad, Unión, y bueno, se hacía en la pista al aire libre, por ejemplo, y cuando terminaba tipo 5 de la mañana y era demasiado temprano para volver a casa, así que se decía el sinú, entonces una choripaneada o alguna comida así muy rápida para seguir prolongando la estadía en el club. Y bueno, ya no, por supuesto, uno ahora por ahí tiene el error de comentar cosas que comete nuestra juventud, y en toda época hubo excesos en cuanto al consumo, en aquella época también lo había, se imaginan, empezamos en la avenida, no había prohibición sobre el expendio de bebida, así que una cervecita se tomaba en el centro, 2 se tomaban en el baile, o 3 y después seguían, y eran la época de las bebidas blancas, ya cuando eran 5 o 6 de la mañana, y bueno, alguna borrachera también nos hemos llegado, sí, algunas nos hemos llevado también. Y claro, por supuesto que no era cuestión de todos los sábados, pero en muchas de estas fiestas que nosotros teníamos que sonorizar, cumpleaños, casamiento y demás,
en primera etapa iba con Juanjo, después con Hugo Capelo, que se incorporó a los 6 o 7 años de mi comienzo, y seguimos aún juntos. Y bueno, y nos acompañaba primero mi novia y después la novia de él, o sea que era una salida de familia trabajando. Primero fue el casamiento, después fue la llegada de los hijos, y bueno, entonces no resultó fácil. Sin embargo, siempre tuve el acompañamiento de ella, entendiendo que además de ser un trabajo a mí me gustaba y que lo asumía con un compromiso, ¿no es cierto? Es una cosa, yo si algo tengo que reprocharme, tal vez es el de no haber acompañado a mis chicos en la actividad deportiva, porque al estar vinculado con el club, con esta función, el club siempre era demandante en alguna actividad de algún sonido. Entonces, bueno, los chicos jugaban al básquet, pero yo tenía un espectáculo de patín. Los chicos jugaban al básquet, pero había un encuentro, una presentación del tenis. Los chicos jugaban al básquet, pero había un baile. Y entonces sí, y en la próxima. Y los he acompañado, pero ahora me doy cuenta que tal vez no como hubiese correspondido. Pero bueno, era el compromiso que yo había asumido y que me parecía que no podía fallar. Claudio enseguida se orientó su búsqueda como trabajador, como profesional en esto de las relaciones públicas. Federico buscó otro, es más técnico, más vendedor, más comercial. Y bueno, Natalí también. Y Juan Pablo, sin esta preparación académica, es mi mano derecha actualmente, así que... Además se ve que le encanta. Sí, evidentemente. El programa de los sábados, de Buen Día Sábado, tiene una existencia de 24 años ya. 24 años. Que no es poco, ¿no? No es poco. Sí, también, bueno, eso ya se generó desde en hora temprana. El primer programa se emetía de 7 a 9 de la mañana. Después tuve un pasaje de 9 a 12 y ya hace 15 años que tiene el actual horario de 7 a 12. Que tampoco es poco tiempo, hay que llenar el programa. Sí, de evidentemente, 5 horas, ¿no? sí. Y pero justamente uno va conociendo gente, inclusive te habrá ocurrido, con la aparición de cada medio, era muy difícil arrancar una respuesta de alguien. Había personas que organizaban eventos, que un baile, que un desfile de moda, vení, vamos a hacer unos minutos, no, por favor. Y ahora es todo lo contrario, ahora te buscan, che, organizamos tal cosa, ¿puedo ir a tu programa? ¿Puedo ir a difundirlo? Puedo ir a difundirlo. Natural, ¿no? Exactamente, entonces eso también facilita mucho nuestra tarea. Nos habla de sus proyectos, de su vida diaria, de lo que significa para él desarrollar este trabajo, que no tiene sábados, que no tiene domingos, que a veces se acuesta muy tarde, que se levanta muy temprano. Por supuesto que lo que más le gusta es lo que tiene que ver con el deporte, sin embargo también cumple un amplio abanico de otras actividades donde se inserta cada día. Yo actualmente con las funciones que tengo, que son varias, puedo decir que no me levanto antes de las 8 de la mañana, pero los sábados a las 6 tengo que levantarme para ir a la radio. Y los domingos también, cuando hay alguna transmisión o alguna tarea, 6, 6 y media, 7, yo en ese sentido me acomodo los horarios. Pero no, el hecho de decir, no, estoy cansado y basta y no quiero seguir, no. Es como que yo necesito estar en actividad. Sí me preocupo cuando por ahí baja un tanto el caudal de tareas, o hay en los meses de verano, que en lo nuestro decae. Bueno, es como que yo extraño algo, como que necesito estar en actividad. De algún modo a todos nos molesta, y yo interpreto lo que es al pibe aquel que estudia una carrera y que no encuentra su lugar porque hay personas que sin tener el título lo ejercen. Yo no quiero decir, porque no soy en este sentido hipócrita, sí dedicaría parte de esa vida a un estudio, que en su momento no lo realicé porque no pasaba, nunca pensé en llegar a esto. O sea, cuando vos terminás, yo tuve un secundario básico y me preguntaron qué quería hacer, y yo siempre amaba la tarea, por ejemplo, de rematador. Yo lo acompañé, te decía, acompañaba a mi padre, atendía una explotación familiar que tenía, así que eran frecuentes. El día lunes era de ir siempre. Tu único hijo. Exactamente. Estar siempre presente en los remates de la feria, de la ganadera.
la época en que el rematador era don Eldo Miretti, y yo lo admiraba. Iba con mi padre a los remates feria solamente para escucharlo. Y dije, cuando sea grande quiero ser rematador. Y después pasó el tiempo y no fui rematador, yo hice un estudio secundario comercial, básico, y esa fue mi primera incorporación, mi primera tarea. Y bueno, ahora puede resultar llamativo el comentario, pero digo, yo empecé a trabajar a los 13 años, cuando dejé la escuela primaria y comencé a estudiar. Mi profesor era el contador Bornino y tenía un negocio donde ahora funciona Casaderio, Valari, Bruera y Zapino, y me vinieron a buscar por las condiciones que yo tenía en el tema de contabilidad y demás. Y bueno, tuve la facilidad a esa edad de incorporarme, y bueno, algún inspector de tránsito me estará escuchando, pero no era de la época. Digo, yo me enseñaron a conducir a los 15 años. Y yo me sentía Gardel a esa edad. Imagino. Claro, era la época en que esa firma elaboraba los helados aquí en Sunchales. Y yo me acuerdo asistir al comedor de la familia Rabasani a llevar los helados, Mónica. Sí. Así es entonces que yo era el encargado de repartir los helados. Esa fue mi primera tarea. Así que para nada pensaba en esto de la locución. Surgió por mi vinculación con el club, por la relación que estableció este hombre Marquines con Vélez, y a partir de allí no se interrumpió, y ahora, bueno, es como que lo necesito, estar en contacto, estar comunicado. Por eso vos me preguntás cuál es tu afinidad con determinada, y el deporte me gusta. A mí me gusta estar informado de todo, y leo todo. Veo televisión, escucho radio, leo diarios. Me gusta estar informado de un poco de todo. Es más, me he sorprendido con algunas convocatorias. Por ejemplo, cuando la gente de Atilra me llama y me dice, nosotros vamos a organizar un festival de boxeo y tenemos que nominar a una persona para que haga de presentación en el ring. ¿Vos lo hacés? Sí, pero dice, mirá que va para la televisión. Y digo, sí, uno ya era demasiado grande, pero de cualquier manera, a uno que le gusta sabe que también tiene sus cuestiones que respetar. Y bueno, acepté el convite y creo haber estado a la altura de la circunstancia, ¿no? Esas son, por ejemplo, claro, esas son sorpresas que uno se lleva. Pero grata sorpresa. Grata sorpresa, sí. No, grata sorpresa estando en la empresa, el hecho de llegar a Buenos Aires, porque creo que hay más de un locutor, ¿no? Una ciudad como Buenos Aires. Sin embargo, para la presentación de determinado acontecimiento, que diga, no, que venga este señor que lo conocemos de la empresa en la cual trabaja, son satisfacciones que uno... A mí me gusta que usted conozca algo más del tema que estamos tratando. En este caso no es el periodismo formal en todas sus aristas, pero por lo menos conocer brevemente dónde se empieza a gestar, cómo se va desarrollando, y bueno, al día de hoy la tecnología supera todo lo que podemos llegar a imaginar, pero increíblemente empieza a desarrollarse, por supuesto, a través de los escritos que podemos tener en papiros, en las antiguas civilizaciones, cómo iban transmitiendo las cosas que iban ocurriendo en el seno como tal. En Roma es donde se tienen los mayores antecedentes de la divulgación y de la puesta en marcha a través de algunos documentos que fueron quedando y que se fueron repartiendo. Sin embargo, la gran artífice, y que tiene que ver no solo con la difusión cultural en todos los aspectos, es la griega. Así que simplemente les quiero referenciar un trozo de lo que tiene que ver con aquello que está tan lejos y sin embargo tan cerca, a pesar de la tecnología y a pesar de cuántas cosas se llegan en este momento que no podían ser posibles hace siglos atrás, ¿no? Sin embargo, miren ustedes, el camino de los griegos marca las inquietudes que tenían y que siguen siendo las nuestras. Por más que el progreso material y técnico nos haya hecho cambiar, continuamos transitando la senda que se inició allí hace siglos, porque el aporte a la cultura humana que hizo Grecia no ha sido superado. La filosofía, las ciencias, el periodismo,
que orientan nuestra época tiene sus primeros antecedentes en la Grecia antigua, donde también fueron desarrolladas formas artísticas que son modelo de pintores, escultores y arquitectos de todos los tiempos. Y fíjense además que se utiliza en la actualidad el título de un libro de la helenista Edith Hamilton, El camino de los griegos, que fue publicado por primera vez en el año 1930 y recién en español en el año 2002, para subrayar nuestra relación con la Grecia antigua. Esos griegos, que no solo fueron pioneros en varios dominios de nuestra cultura, sino que además, de modo claro, dieron a esta una dirección decisiva para largo tiempo. Tanto es así que aún laten los fundamentos de la civilización occidental. Sus ideas sobre el ser humano y el mundo orientaron el progreso y plasmaron una visión de la condición humana que en lo esencial todavía es válida. Pensemos en Aristóteles, pensemos en Platón y en tantos otros que marcaron una senda que es aún hoy imborrable. Fíjense que habiendo transitado tantos siglos, todavía marcamos referentes que tienen que ver con esa cultura, ¿no? Increíble. Muy bien, vamos a seguir entonces contándoles acerca del protagonista del programa del día de hoy, y estamos hablando de Danilo Graciuti, y él nos va a contar también cómo llega a su vida Amelia, su esposa, sus 4 hijos, y hoy también es abuelo. Sí, siempre he contado con la colaboración de mi familia, inclusive en forma indirecta, alentándome para que siga adelante con los proyectos y en muchos de los casos dándome una mano también para la ejecución de esas tareas, ¿no es cierto? Sí, lo decís vos. Y con la propaladora también surgió casi en el mismo comienzo de aquel año 70 y pico. 71. Primero empecé en el club y bueno, había otra gente que se dedicaba, y ante la desaparición, el abandono de la actividad por parte de estas personas, uno veía la beta comercial de que esto que era una necesidad que tenía la ciudad, así que la fuimos desarrollando con altibajo, porque el compromiso, altibajo en el sentido de que cuando tuve compromisos laborales que afectaban mi estadía aquí en Sunchales, no lo podía desarrollar. Y cuando necesité de ese tipo de tarea como prácticamente fuente de trabajo, yo ya estaba armado y me ayudó mucho para no sentir los cambios. Bueno, Danilo, la verdad que a mí me da mucho placer conversar contigo, sabes que tengo mucho afecto por tu esposa, tus hijos, casi que nos conocemos. Fuiste docente de mis hijos. Fui docente de tus hijos. Claro. Y ahora vienen están los nietos. Claro. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tienes? 3. 3 nietos. Sí, dos varones y una nena, que por supuesto. Uno dice, ¿y por qué tanto? Y bueno, porque uno por ahí es demasiado ambicioso, pero por el otro lado también uno quiere entregar o seguir empujando para que quienes nos siguen a nosotros, nuestras próximas generaciones, tengan un motivo, tengan alguien en donde observarse, en mirar y decir, bueno, esto que hacía el abuelo no lo tengo que hacer porque está mal. O si es al revés, a la inversa, mejor aún. Sí, porque muchas veces uno tiene es copia fiel. Nos ocurre a nosotros también de haber copiado de nuestros padres determinadas situaciones, actitudes o modo de desenvolverse en la vida. Y ahora, o cuando joven nuestro chico, te dice, pero ¿por qué, papi, tal cosa? Y pasan los años y ahora ves que ellos hacen lo mismo que en su momento no reprocharon, pero no entendían el porqué de la situación y ahora lo llevan adelante. No, cambiar hay mucho por cambiar, tratar de ser tolerante, por ahí, no sé si es la sangre italiana que uno tiene, medio cabrón, o el paso de los años que lo hacen a uno un tanto más impulsivo o menos tolerante, digo, pero también saber comprender que con el paso de los años, las generaciones que vienen producen un cambio.
hay tecnologías que también modifican nuestro modo de vivir. Uno dice, ¿por qué tantas cosas y por qué el tiempo no alcanza? ¿Y por qué le alcanzaban a nuestros viejos? Si trabajaban 8 horas sin la preparación y le alcanzaba para todos, sin solicitar un crédito, sin solicitar un peso, tuvieron... Yo recuerdo a mis viejos... al año en el ramo general. Claro, exactamente. Mi padre fue un obrero común, orgulloso lo digo, del Molino Río de la Plata. Trabajaba 8 horas en turnos rotativos, nunca trabajó o alguna extra esporádica, pero con ese solo ingreso tuvo el ingreso suficiente para construir su casa sin acudir a algún préstamo, algún crédito. Yo recuerdo que cuando comencé a concretar, a pretender mi propia casa, lo hice a través de crédito y él me observaba, pero mirá, y lo vas a poder pagar, y esas cosas. Y ahora es moneda corriente, es lo más frecuente, ¿no? ¿Quién no? El que no tiene un crédito o no, de alguna manera, trabaja de este modo, no crece, porque evidentemente esperar de tener el dinero para todas las inversiones es imposible. Es tal vez el aspecto más difícil de comprender, si bien reconozco de esta incorporación de tecnología y tantas cosas maravillosas, pero que también han trastocado nuestro modo de vivir, ¿no? Porque tanta cosa nueva también genera algunos aspectos contrarios que por ahí no se identifican con nuestro modo de vivir o de pensar, porque somos de otra generación, ¿no? Pero bueno, bendita generación. Vos fijate lo que ha pasado, yo te conté de todo, de mi historia familiar, y hay alguien acá que se sumó y que parece que como no lo nombré, viene ahora a querer participar, y por eso tengo que bajar la mano para... A Ciro no lo nombramos, pero Ciro vino antes y yo le hice upa. Exactamente, también. Por acá estaba, mira, acá estamos. Bueno, ¿te quedás? Vos también. Pues listo, ahora lo mostramos, ahora se va. Yo te quiero agradecer mucho esta gentileza tuya, la verdad que nos sorprendés toda la semana, porque de alguna manera identificamos a personajes que cruzamos todos los días en la calle y que por ahí no que le retaciemos el saludo, pero que no tenemos en cuenta lo que han aportado. Esta vez me tocó a mí inesperadamente, así que quiero agradecer este gesto tuyo. No, al contrario, gracias. Gracias. Hemos llegado al final de un nuevo programa de identidad. Les confieso que me dio mucho placer poder conversar, estar en la casa de Danilo. Habitualmente nos encontramos por uno u otro motivo y que tiene que ver con este trabajo tan maravilloso y que está tan emparentado con hacer periodismo de alguna manera. En realidad creo que, como les decía en el inicio del programa, ha incursionado en distintas tareas que tienen que ver con el quehacer periodístico. Siempre está dispuesto, siempre tiene ganas, a veces un tanto cabrón, como le dicen, pero ha desarrollado proyectos que siguen vigentes y todos los días trata de aprender algo más, trata de conocer algo más y estar en cada uno de los lugares que lo necesitan. Y si bien no todos los hijos abrazaron esta carrera, de una u otra manera están cerca también de lo que hace su papá. Así que yo le agradezco profundamente no solo a él, sino también a su esposa, que nos acompañó, a Juanpi, que está siempre siendo la mano derecha de papá, y toda esta humildad y sencillez para transmitir las cosas que se sienten y que uno mira para atrás y no cree que haya caminado tanto. Y sin embargo, es así. Así que gracias, Danilo, toda la suerte, buena vida, y a usted también, ojalá haya conocido un poco más de Danilo Graciuti y volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana entrante para contarles mucho más de nuestra gente. Páselo lindo, la vida es corta, es esta, vívala.